Buenas noches para todos. De verdad, es una bendición poder estar en esta noche compartiendo con ustedes en este tiempo. Damos gracias a todos y cada uno de los que siguen conectados a través de estas señales del Facebook, del WhatsApp, de YouTube. Bienvenidos todos, porque significa que estamos buscando. Tenemos hambre y sed del Dios vivo. Y doy gloria y honra al Señor, Dios Todopoderoso, que nos da la vida y nos permite tener estos medios para podernos comunicar. ¿Por qué no nos ponemos en sintonía con el Padre Celestial y buscamos, le decimos a Dios, Señor, que en esta noche, Padre, tu palabra nos bendiga, que en esta noche tu palabra, Señor, hable a lo profundo de nuestro corazón. Nos disponemos, Padre Celestial, como ese terreno donde tú has labrado, amado Señor y Dios, y hoy quieres poner una semilla buena, porque siempre tu palabra es buena para nosotros, Dios. Que esa semilla, amado Señor y Dios, dé el fruto para el cual ha sido enviada sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos darás la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para vivir esta palabra. Te damos gracias, gloria, adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, para nosotros es un privilegio estar con ustedes cada lunes, cada viernes compartiendo la palabra y declaramos y estamos orando por sus necesidades, estamos orando por sus vidas para que Dios siga protegiéndolos y para que aquellos que estén pasando por dolor, por enfermedad, la mano de Dios, que es sanadora, obre poderosamente en sus vidas. En esta semana estuvimos una enseñanza los martes, miércoles y jueves a las 9 de la mañana y Dios nos llamó a hablar sobre la fe. En esas enseñanzas siempre les hemos dicho que los primeros exhortados, animados y edificados somos nosotros los que predicamos la palabra, y a mí me encanta que el Señor me enseñe, a mí me encanta que Dios me muestre qué es lo que tengo que hacer para que aumente mi fe, y doy gracias a Dios por esa palabra y espero que usted la haya recibido en la misma manera como para mí ha sido de gran edificación. En esa semana Dios habló a mi corazón fuertemente mostrándome que tenía que creer aún más en ese Dios, que no lo limitara, que no limitara a Jesús, que no limitara el poder que tenía Dios con mis conceptos, mis dudas y las circunstancias que nos estaban envolviendo. Hace 8 días, hoy estamos a viernes, el lunes, les decíamos la invitación que teníamos para que en estos tiempos celebráramos el semillatón. Es más, en nuestras redes sociales está un video hermosísimo que hicimos de todo lo que hemos construido a lo largo de estos años, de cómo nació la comunidad, de cómo fuimos comprando el terreno, cómo se fue edificando, cómo hicimos una cena benéfica y allí recogimos fondos para seguir adecuando nuestra casa de oración está bien, está adecuada. Y eso ha sido gracias a los tiempos del semillatón, a los tiempos de las ofrendas. Recuerde que vivimos almuerzos campestres, recuerde que vivimos rifas, que usted nos compró bonos para esos almuerzos, y que una nueva estrategia que el Señor nos dio es que levantáramos ofrenda, un semillatón, que cada uno de los miembros de nuestra iglesia aportara para ese sostenimiento, para ese mantenimiento, para seguir adecuando nuestra casa de oración, para que usted sienta que es su casa. Pues bien, en estos tiempos, aunque desde marzo no nos estamos congregando en ese lugar debido a la pandemia, nuestra casa sigue necesitando reparación, usted está en su casa y usted sigue pagando arriendo, usted sigue pagando luz. Pues bien, todas esas cosas siguen en nuestra comunidad, en nuestra casa, y eso siempre se ha sostenido a través de las ofrendas que siempre se levantan en Semillatón. Cuando este año en el consejo hablábamos de que, pues, debido a todas estas circunstancias, ¿qué hacíamos? Si levantábamos o no, o parábamos, o este año decíamos no, pues uno a veces, por eso les digo que uno a veces mira lo natural, pero en este tiempo de lo sobrenatural, de hablar de la fe, pues Dios exhortó nuestros corazones. Nos dijeron, si están hablando de fe, nosotros cuando no le permitimos creer en esa manera, en la dimensión sobrenatural de Dios, estamos limitando el poder de Dios y estamos diciéndole, Señor, no, lo queremos hacer a nuestra manera, tú simplemente muévete ahí. Y entonces nos dio la certeza y la seguridad
que este tiempo de semillatón es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de siembra, que siempre Dios nos ha permitido dar, porque Él nos dice, es mejor dar que recibir. Por eso hoy vamos a hablar de eso, de lo que es ofrendar, de lo que es ese principio que para nosotros, cuando nosotros creemos en Jesús, no tenemos miedo, no lo juzgamos, no lo criticamos, y aunque el mundo lo critique, nosotros sabemos que estamos agradeciendo a un Dios todopoderoso. Entonces, el semillatón de este año tiene como lema, por ti, por mí, por nuestra casa. Vuelvo y se los digo, por ti, por mí, por nuestra casa. Ese es el lema del Semillatón 2020. Y eso es lo que hoy quiero hablar. Quiero hablar de esa capacidad que Dios nos ha dado, de ese don que como creyentes, porque le estoy hablando a creyentes, a gente que cree en Dios Todopoderoso. Los incrédulos no creen en el principio de la siembra y de la cosecha, no creen en los principios de la ofrenda, no creen en los principios del diezmo y siempre lo van a juzgar. Pero tú que estás aquí, tú que estás oyendo, Dios es un Dios de principios. Y Dios siempre nos ha enseñado a lo largo de toda la palabra de Dios lo que ha sido para Él importante, que su pueblo siempre sea generoso. Pues bien, quiero que me acompañe a la carta que Pablo le escribe a los filipenses en un momento crucial de su vida. Y entonces quiero que me acompañe a Filipenses 4, verso del 15 al 20. Filipenses 4, del 15 al 20. Y dice la palabra del Señor. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Cuando partí a Macedonia, al comenzar a anunciar el Evangelio, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. Pues incluso, estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. No es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Acuso, recibo de todo y hasta tengo de sobra con lo que me enviaron por medio de Epafrodita. Tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios Padre. Amén. Hermosa palabra, pero una hermosa palabra que acompaña una verdad poderosa que es la ofrenda, que es el dar, que es esa invitación que el Señor hace y ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de la Biblia, una invitación siempre a dar. Pablo habla a la iglesia de Filipos y les dice, ustedes compartieron mis necesidades, ustedes me enviaron, ustedes al comenzar el evangelio fueron ustedes los que de la iglesia de Filipos, los únicos con los cuales recibí ofrendas. Y Pablo dice, eso que me enviaron con Epafrodito fue una ofrenda de incienso perfumado. Y yo sé, amados, que cada ofrenda que usted durante estos años nos ha acompañado en este semillatón ha sido una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Un sacrificio que Dios recibe con agrado. Y cuando Dios recibe con agrado nuestras ofrendas, cuando Dios recibe con agrado ese incienso perfumado, dice la palabra ahí, continúa, dice, por lo tanto mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. Nuestra ofrenda siempre debe ser con incienso, un incienso agradable al Señor, una ofrenda, un sacrificio que le agrada a mi Señor. De esa manera Dios seguirá supliendo nuestras necesidades conforme a las riquezas de Él, no conforme a lo que nosotros tenemos, porque nosotros damos porque Él nos dio primero. Y así he titulado esta enseñanza, nosotros damos porque Él nos dio primero. A lo largo de todo este Nuevo Testamento, en varias ocasiones comprobamos cuando leemos, es la palabra, que los seguidores de Jesús, y en especial estos de Filipenses, era una gente muy especial. Tenía un concepto claro y entendían lo que era dar. Y eso me recuerda muchísimo a Semillas de Cristo. Siempre les hemos dicho, ustedes son un pueblo generoso, un pueblo dador,
un pueblo que no escatima para bendecir a otros. Lo hemos comprobado cuando hemos levantado ofrenda a personas necesitadas, lo hemos probado y lo hemos visto en cada fiesta de enramadas, en cada fiesta de tabernáculos, en cada fiesta de primicias, en cada semillatón, sus ofrendas, sus diezmos son permanentes. Y así como Pablo describe, ustedes son con los únicos que han intercambiado bienes, pues hoy Dios nos dice, ustedes siempre han tenido un corazón generoso. Ellos, la iglesia de Filipos, apoyaron a Pablo en esos inicios, en ese trabajo misionero de Pablo, en los inicios de la extensión del evangelio. Ustedes, a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, a través de esas ofrendas especiales como el semillatón, han estado apoyando la obra misionera, la obra de la extensión del reino de Dios. El poder ayudar a otros, el poder seguir expandiendo el evangelio y seguir mostrando el amor con ayudas a otros. Pues bien, esta es una comunidad muy, muy generosa, ¿cierto? Y esta comunidad de Filipos se caracterizaba por algo también. Aparte de que eran muy generosos, sus condiciones normales no eran de abundancia. No eran una comunidad boyante, era una comunidad que vivía en escasez o no vivía en escasez. Era una región dura, ¿sí? Y vivían con lo básico. Mas, sin embargo, aún a pesar de su escasez, sus generosas ofrendas siempre fueron presentes sobre la vida de Pablo. En un momento en el que Jerusalén está aguantando o tiene un momento duro, de hambre, a Pablo le llega esa noticia, y entonces él decide llamar a todas las iglesias, ¿sí? A la de Corintios, a los colosenses, a los éfesos, ¿sí? A ellos los invita, y a todas las iglesias les dice, oigan, Jerusalén está pasando un mal momento, vamos a recoger ofrenda, pero no le vamos a decir a nuestros hermanos filipenses porque ellos no tienen los recursos. Y entonces quisieron obviar. Cuando los de Filipenses, los de Filipo, supieron de eso, ellos se molestaron. Ellos se molestaron y porque quiero que a través de la palabra entendamos. Y eso fue parte de lo que el Señor nos está enseñando y nos está exhortando. Nosotros no somos quienes para detener la obra de gracia, del don que nuestra comunidad tiene, de lo que es el dar. Nosotros no somos los que decimos sí o no. Dios hoy nos está exhortando, no les quitemos el privilegio a las personas del dar. No le quitemos ese privilegio. Y quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 8, verso del 1 al 4. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Dice así, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, en su desbordante alegría y su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para con los santos. Eso hizo la iglesia de Filipos. Dijo, no nos quiten ese privilegio. Cuando ellos se enteraron que estaban recogiendo ofrenda para una necesidad específica que era el pueblo de Jerusalén, que estaba pasando momentos, aún a pesar de sus dificultades, como lo dicen, aún en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Quién es el que coloca el dar? Dios. Y ellos no dan porque no tienen, dan porque saben que Dios es el que da semilla al que quiere sembrar. Y entonces, este pasaje, junto con el de Filipenses, nos enseña que es un ejemplo de lo que es una comunidad cristiana. Era que dar es un privilegio. Y es un privilegio para todo momento, cuando hay y cuando no hay. Es el dar. Y además, ofrendar es un acto de fe, es un acto de fe. Señor, yo te entrego a ti, tú me das y yo te doy, Padre Celestial, yo doy para mi iglesia, yo doy para esta persona, porque sé, papá,
Y he aprendido, como lo hemos venido diciendo, mi fe viene por creer en la verdad de la palabra. Doy y Él me dará medida buena, apretada y remecida. Entonces, ¿por qué es un acto de fe? Porque en momentos de crisis económicas, de dificultades, de escasez como muchos hoy vemos a través de noticieros o conocemos, que estemos atravesando, ¿cuál es la tendencia natural del hombre? ¿Cuál es la tendencia? Es retener en vez de dar. No se puede. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo vamos a pedir una ofrenda? Es que no hay. Y yo, de verdad, yo no pude decir no hay, porque Dios me ha dado para comer. Dios me ha dado para sustentarme. Sí, no he pasado un día sin abrigo, no he pasado un día aguantando hambre. Entonces he entendido que esa es la gran misericordia de mi Señor. Lo que Dios nos pide es lo contrario en tiempos difíciles, en circunstancias difíciles que podamos estar pasando. Porque dar es un acto de fe, dar es un acto de confianza en Dios, en el que tú y yo creemos, en que tiene la capacidad, óyelo bien, Él tiene la capacidad de proveernos, aunque nosotros no sepamos cómo lo va a hacer. Porque es que eso es la fe. Señor, como sea, tú me vas a bendecir. Como sea, tú vas a traer ese alimento, tú vas a traer esa provisión. Porque Él lo dice, Él da semilla al que siembra y multiplica la siembra que damos. Él es el que se encarga. Eso es un acto de fe. Y eso es la fe. En eso se trata también el acto de fe. Que aún a pesar de momentos difíciles, yo no le creo a lo que dice mi mente, yo no le creo a lo que dice lo natural, no retengo, sino al contrario, dar. Porque dar es un privilegio, dar es un principio. Y dar, vuelvo y les digo, es un acto de fe y confianza en Dios. Yo sé que tú le crees a Dios, pero hay que tener confianza en que Él te va a suplir todo lo que tú necesitas. Ese dar, vuelvo y les digo, es una gracia de Dios que Dios da a cada uno de nosotros. La palabra ofrendar, ¿sí? Es próspero, ¿sí? Próspero con H intermedia. Es un término literal que significa traer a. Traer a. Por lo tanto, es ofrecer voluntariamente algo a alguien. Es ofrecer voluntariamente, es traer algo para alguien. Entonces yo lo traigo voluntariamente. En Hebreos 11, verso 4, para referirse, ¿se acuerdan que Hebreos es el libro, es el capítulo de la Biblia que habla de los héroes de la fe? ¿Sí? Y en Hebreos 11, en el verso 4, para referirse a ese acto de sacrificio de Abel, usted lo lee así: por la fe, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio que Caín. Sí, más excelente sacrificio que Caín. Que eso ofreció, o sea, dio algo voluntario. Abel dijo, yo le quiero entregar esto a mi Señor. Yo se lo entrego a Él. Fue de manera espontánea. Fue de manera espontánea, con lo que él tenía, con sus recursos. Y él dijo, lo voy a dar, le voy a presentar una ofrenda espontánea, lo mejor para mi Señor. ¿Sí? Usted baja y lo mismo en versículos siguientes, lo mismo dice Hebreos 11 al referirse hacia Abraham. Dice, por la fe en Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ofrendamos por fe. ¿En quién? En Jesús, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que suple todas y cada una de nuestras necesidades. El simiatón, sus ofrendas, sus diezmos son por fe a Dios. Una fe en Dios, ¿sí? Y dice, por fe Abraham ofreció a su hijo. Abraham dijo, yo le sé que le ofrezco a Dios a Isaac, y Dios no me va a defraudar. Entonces, por eso, en este ejercicio del dar, en este ejercicio de presentar ofrenda, Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña hoy a través de estas cartas, a través de Filipenses, a través de Corintios, las verdades en cómo, de qué manera es
o presentamos nuestra ofrenda, una ofrenda que le agrada a Dios. Y yo quiero hoy compartir. ¿Por qué quiero compartir esta palabra hoy? Porque cuando yo sé la verdad de la palabra, mi fe aumenta. Y estoy haciendo las cosas no porque alguien me lo dice, sino porque estoy obedeciendo al libro, a la palabra que Dios nos dejó, que es una palabra viva y es una palabra eficaz. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario tener en cuenta para presentar una ofrenda que le agrade a Dios? Para que tus ofrendas, si es en este semillatón o cada ofrenda que tú hagas, le agrade al Señor. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Filipenses? Una ofrenda, un incienso agradable, un sacrificio que Dios recibe con agrado. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacer para que mi ofrenda sea un sacrificio agradable al Señor? Bien, les voy a enseñar 4 principios o 4 cosas. La primera, la ofrenda es un principio de Dios. Es un principio de Dios. Y quiero que me acompañe a 1 de Corintios capítulo 16, verso 1. 1 de Corintios capítulo 16, verso 1. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Pablo les está diciendo ahí a los corintios, en cuanto a la colecta, en cuanto a las ofrendas, ¿sí? Háganlo como se los dije a la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo está hablando con la autoridad del Espíritu Santo, ¿sí? Y ordena a las iglesias que se hagan ofrendas. Ya lo había ordenado a la iglesia de Galacia y ahora se lo estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Por lo tanto, amados, la ofrenda no es una opción, es un mandato del Señor. Y evidentemente es algo voluntario. Ofrendar es un principio establecido por Dios. Siempre Dios, cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés para armar el tabernáculo, ¿sí? Lo primero que les dijo, dile al pueblo de Israel que tomen para mí una ofrenda. ¿Sí? La ofrenda es un principio establecido por Dios. Tú presentas ofrendas y sabes que es algo que Dios puso para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Yo les voy a decir, a mí no me importa si los demás, el mundo, critica las ofrendas y critican este tipo de enseñanzas, porque ellos son incrédulos. Y Dios les va a juzgar y va a pedir cuentas según lo que tú creas. Y yo creo en Dios, y porque creo en Dios, sé que ese es un principio, el principio del dar, el principio de ofrendar, el principio de apartar para Dios lo que es de Él. Amén. Entonces, el primero que les quiero decir, que tenemos que tener en cuenta siempre, cuando tú ofrendes, yo estoy ofrendando porque es un principio, porque es un mandato de Dios. Amén. Lo segundo es que la ofrenda es voluntaria. Sí, ya se los había dicho ahorita. Pero la segunda cosa que tú tienes que entender es que la ofrenda es voluntaria. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Dice así, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Qué está diciendo Pablo? Cada uno dé según lo haya decidido. ¿En dónde? En su corazón. En su corazón, amados. Entonces, esto es voluntario. Usted decide. Es voluntad suya hacerle caso a Dios o no. ¿Sí? Usted decide. Cada uno como lo haya propuesto en su corazón, de manera alegre, de manera gozosa, como lo dice ahí, dice no de mala gana ni por obligación. ¿Se acuerdan que les dije que esto no es obligación? Esto es voluntario, ¿sí? Pero yo hago las cosas voluntarias porque conozco ese principio y yo decido dar. Ahí dice cada uno. Uno no obliga a nadie a sembrar. Es cada uno que conoce a Dios, ama a Dios y decide creer y caminar en sus preceptos, mandatos y principios, usted decide obedecer la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces,
Cuando tú lees los capítulos de Corintios 8 y 9, y los voy a invitar a que lo lean, mire, es hermosísimo, usted va a encontrar verdades que van a alimentar su vida y le van a posicionar más de manera más firme en estos principios del dar, en estos principios del ofrendar. Dice, cuando usted va, ¿se acuerdan los capítulos, el versículo que yo les leí del 8, del 1 al 4? Dice, ellos en el verso 4 del capítulo 8, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Esta iglesia, esta comunidad que tenía recursos pequeños, pocos recursos, ellos rogaron, denos ese privilegio, porque entendieron que dar es un privilegio. ¿Sí? Y dice, este principio es básico para aquel que cree en Dios. Se convierte en una manera de vivir, en una estrategia tuya de vivir, del dar, del constantemente estar dando lo que tú puedes dar, lo que tú a tu mano, lo que tú decidiste dar. Mucho, harto, poquito, eso no es la cantidad no es lo que importa, es la determinación tuya de creer en el principio del dar, en el principio de que es un privilegio ofrendar a Dios. Este privilegio, este mandato, usted lo lea en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice, ¿se acuerda que yo le dije? Dile a mi pueblo que traiga una ofrenda para mí. Y que todo varón que la diera de todo corazón. Y tomaréis esa ofrenda para mí. Dios actúa siempre bajo este principio. Dios no quiere que nos sintamos forzados. Dios no quiere que ofrendemos por obligación. Dios quiere que nuestra ofrenda siempre sea voluntaria y sea voluntaria porque conocemos el principio y aceptamos su mandato. Amén. Entonces, la ofrenda es un principio de Dios. La ofrenda es voluntaria. Lo tercero que quiero que tengamos en cuenta cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda es que la ofrenda debe ser proporcional a lo que tú tienes. La ofrenda es proporcional a lo que tú tienes. Cuando tú vas a 1 Corintios 16, ¿sí? O sea, ahí en el último capítulo de Corintios, usted va y usted lo lee, 16, es que se me pegaron las hojitas de la Biblia. 1 Corintios 16, verso 2, dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colecta cuando yo vaya. Cada uno, cada semana, según lo que haya, ahí dice, según conforme a sus ingresos, conforme a lo que tiene, usted aparte una ofrenda para Dios. El apóstol Pablo siempre lo dice de manera dispuesta, de manera voluntaria, ¿sí? Según lo que cada uno tiene. O sea, nosotros es proporcional a lo que tenemos, no a lo que no tenemos. Dios no nos va a pedir algo que Él no nos haya dado, ¿sí? Y no olvidemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo dio primero. Damos porque Él nos dio primero. De lo que recibo de ti, Señor, asimismo yo te doy. Así lo dijo David, de lo que tengo, te doy, Señor. De lo que tú me has dado, de lo que he recibido de tu mano, Señor, te doy. Este principio, esta manera de dar proporcional, usted lo encuentra en el libro de Levítico, ¿sí? Cuando se hacían las fiestas, Dios le daba la orden y cada uno, el que pueda traer una tórtola, el que pueda traer una buey, el que pueda traer una oveja, según sus ingresos. Esto, asimismo, el sacerdote Esdras, ocurre lo mismo, dice, según los tesoros, según sus fuerzas, dice Esdras, en el libro de Esdras, según sus fuerzas, dieron al tesoro para la obra. Para la obra, según sus fuerzas, según lo que tenían, dieron para la obra. El semillatón es eso. Es que damos para la obra, para la casa de Dios.
por ti, por mí, por nuestra casa. Eso es la ofrenda. A mí me encanta hablar de eso. Yo no le tengo miedo. ¿Sabe por qué no tengo miedo? Porque yo practico ese principio. Porque confío plenamente en ese principio que Dios nos da. Según hayan prosperado, según Dios les haya dado, cada uno de conforme a lo que haya separado para este tiempo. Para Él, semillatón. La ofrenda es un principio de Dios. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda debe ser proporcional a tus ingresos, a tus bendiciones, a lo que hayas recibido. Cuarto, la ofrenda debe ser hecha de todo corazón. Vaya conmigo nuevamente a 2 Corintios, nos vamos a mover, porque yo les decía que el apóstol Pablo tiene muchas cosas para enseñarnos. Y en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el verso 7, dice, cada uno, ya lo hayamos leído, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana, ¿sí? El corazón. Según lo que haya decidido en su corazón, lo dice la Nueva Versión Internacional, es decir, el ejercicio o la ofrenda nace en el corazón, ¿sí? ¿De dónde procede tu ofrenda? Debe ser del corazón, porque si procede del bolsillo, de la billetera, usted siempre va a decir, no tengo, ¿sí? Dios establece este principio. Proverbios 4:23 dice, de toda cosa cuida, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? El corazón es la vida. Por eso tu ofrenda debe salir de corazón, porque es vida para Dios, es vida para ti. Porque la ofrenda no debe, si tú miras tu cuenta, si tú miras tu billetera, si tú miras tu bolsillo, pues tú dices, no tengo. Pero cuando tú te das cuenta y tú miras tu corazón y te das cuenta de todo lo que Dios te ha dado, tú dices, sí, tengo para darle a mi Señor. Tengo para ofrendarle a mi Dios. Tengo para darle todo al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque de mi corazón mana la vida. Porque mi corazón es grato, ¿sí? Porque en el corazón es la sede de nuestros afectos y de nuestra voluntad y de nuestra decisión. Y de allí debe brotar nuestra ofrenda, desde el corazón. Amén. Y Pablo, cuando le habla a los colosenses, lo dice muy claro, que todo lo que hagan, háganlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Para el Señor y no para los hombres, sabiendo que recibiremos recompensa. Eso lo dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23 al 23 y 24. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor, no para los hombres, sabiendo que de Dios recibiremos recompensa. Amados, estos 4 principios, estas 4 maneras deben presentarse en nuestras ofrendas. Nosotros debemos darlo porque es un principio. Debemos darlo de manera voluntaria. Debemos darlo de acuerdo a la proporción de nuestras bendiciones. Debemos darlo desde el corazón. Así nuestra ofrenda siempre agradará al Señor y será un incienso, como un incienso perfumado que llegue al trono de Dios. Dios no pide que le ofrendamos a Él porque Él esté en necesidad. No. Él lo dice, si yo tuviese hambre, a ustedes no les pediría, porque mío es el mundo y toda su plenitud. Dios quiere que lo ofrendamos, porque Él quiere que nosotros seamos como Él, que Él da sin medida, que Él da sin reserva, que Él da a pesar de nuestra ingratitud, Él nos sigue bendiciendo. Dios es un Dios generoso, y así como Él es generoso, así desea que nosotros, sus hijos, seamos generosos. Y algo que quiero cerrar esta enseñanza. No creamos que debemos ofrendar para que Dios nos bendiga. No. Nosotros ofrendamos, al contrario. Ofrendamos porque Dios ya nos ha bendecido. Yo no ofrendo para que Dios me bendiga. Yo ofrendo porque Dios me ha bendecido. Vuelvo y les digo, usted no ofrenda, usted no diezma para que Él lo bendiga. No, nosotros ofrendamos
Nosotros sembramos porque Dios ya nos ha bendecido. Damos porque Dios nos dio primero. Yo te pregunto, ¿Dios te ha dado algo? ¿Tú tienes sustento? ¿Tú tienes abrigo? ¿Dios ha provisto cada día para ti? Porque las ofrendas no son para negociar con Dios, sino para mostrar nuestra gratitud, nuestra fe en Él, nuestra decirle, Señor, gracias por tu bondad y generosidad para con nosotros. Eso es ofrendar. Por eso teníamos que hablar de esto. Yo tenía que hablar de esto porque el Señor me exhortó y el Señor me invitó y me dijo, no le quites el privilegio a mi pueblo que siempre ha sido generosa en dar. Ellos son como la iglesia de Filipos. Ellos siempre entendieron el principio de dar. Ellos saben el privilegio, semillas de Cristo, saben el privilegio de lo que es sembrarle a Dios, porque han visto cómo Dios ha sustentado cada día sus días. Entonces, háblale a mi pueblo. No mires con tus ojos naturales. Cree en mí. Aumenta y cree totalmente en que yo supliré cada una de las necesidades de mi pueblo, porque son un pueblo generoso, es un pueblo obediente, es un pueblo que da porque Dios lo ha bendecido. Amén. Entonces, le invito. De aquí hasta el 31 de julio estaremos en Semillatón. No le hemos puesto una fecha porque es que no tenemos una casa donde todos nos podamos reunir. Por eso cada reunión vamos a hablar de esto. Y por eso usted puede ser hoy, mañana, el lunes, cuando quiera. Tome su sobre. Haga un sobre bonito, con un color bonito, con una hoja bonita. Escríbale, Señor, esta semilla es por ti, por mí y por mi casa. Y yo sé, Señor, que este es un privilegio ofrendarte. Y llévelo y se lo hemos dicho, sus ofrendas, sus diezmos, llévelos a la casa de la señora Miriam, a la casa de la señora Clemencia. Llévelos, pero como usted quiera. Y vuelvo y les digo, es de corazón. No mire su bolsillo, mírenlo, la gratitud que usted tiene en su corazón y conforme a esa gratitud, usted, conforme a como haya sido bendecido, aparte esa ofrenda y preséntelas al Señor y dígale, Señor, esta es mi ofrenda para tu casa. Esta es mi ofrenda, Dios, que ha apartado para la casa que tú nos permites congregarnos y reunirnos. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres el que nos educa, porque tú eres el que nos edifica, porque tú eres el que nos anima y nos conforta. Gracias, Dios, porque nos das esta oportunidad. Esta ventana se abre para que tu pueblo, Señor Dios, siembre en tu casa, siembre en el Semillatón y todos, con gratitud de corazón, sembremos para nuestra casa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el cielo les bendiga. Nos vemos el lunes 20 de julio en comunidad. Dios les bendiga.